Hay niños que nacen con oportunidades y hay niños que nacen luchando por sobrevivir. La historia de Carlos Tevez pertenece al segundo grupo, porque antes de ser campeón de Europa, antes de jugar con la selección argentina, antes de convertirse en ídolo de millones, fue un niño que creció en uno de los barrios más peligrosos y donde soñar parecía un lujo. Ese lugar se llamaba Fuerte Apache. Nació la leyenda del Apache. Carlos Alberto Tevez nació el 5 de febrero de 1984. Sus padres biológicos no pudieron cuidarlo. Fue adoptado por sus tíos, Adriana Martínez y Segundo Tevez, quienes se convirtieron en sus verdaderos padres. Sin ellos, probablemente su historia habría sido muy distinta, mucho más oscura, mucho más triste, pero el destino todavía tenía otra prueba preparada. Cuando apenas era un bebé, sufrió un accidente terrible. Agua hirviendo cayó sobre su cuerpo. Las quemaduras fueron tan graves que pasó semanas hospitalizado. Los médicos lograron salvarlo, pero las cicatrices quedaron para siempre. Desde su cuello hasta el pecho, una marca que lo acompaña. Años después, cuando ya era una estrella, le ofrecieron operaciones estéticas para ocultarlas. Él se negó, porque aquellas cicatrices contaban su historia y jamás quiso olvidarla. Muchos futbolistas crecen soñando con estadios. Carlos creció escuchando disparos. Su barrio, Ejército de los Andes, era conocido por todos, un lugar asociado con la pobreza, la violencia y el crimen. Un sitio donde muchos niños jamás lograban escapar de su destino. Años después, el propio Tevez reconocería algo aterrador, que si el fútbol no hubiera aparecido en su vida, probablemente habría terminado muerto. Tevez tampoco tuvo una educación sencilla, pero había algo que sí sabía hacer: entrar a las fuerzas básicas de Boca Juniors. Para cualquier niño argentino era un sueño. Para Carlos era mucho más. Era una salida, era una puerta abierta hacia otro destino, y decidió aprovecharla. Muy pronto se convirtió en el favorito de la afición. Comenzó a ganar títulos. Conquistó la Copa Libertadores de América y después la Copa Intercontinental frente al poderoso Milan de Italia. El niño de Fuerte Apache estaba conquistando el mundo. Después llegó un desafío inesperado. Fichó por el Club Corinthians Paulista en Brasil. Muchos dudaban, pero Tevez volvió a demostrar quién era. Se convirtió en figura, se convirtió en campeón y fue elegido como uno de los mejores jugadores de Sudamérica. Ya no era una promesa, era una estrella internacional. En el año 2006 llegó a Inglaterra, primero con el West Ham United, y allí ocurrió algo increíble. El equipo estaba peleando por no descender. La presión era enorme, pero Carlos apareció cuando más lo necesitaban. En la última jornada marcó el gol que salvó al club. Ese momento cambió todo, porque los gigantes comenzaron a observarlo. Entonces llegó la llamada, una de las más importantes que puede recibir cualquier futbolista. Manchester United, el teatro de los sueños. Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y ahora también Carlos Tevez. Muchos pensaban que no encajaría. Se equivocaron.
porque Tevez jugaba como había vivido, con intensidad, con sacrificio, con el corazón. Y terminó conquistando Inglaterra. El Manchester ganó prácticamente todo: Premier League, Copas Nacionales y la UEFA Champions League, el trofeo más importante de fútbol europeo. Imagina ese momento, el niño que había crecido rodeado de pobreza, ahora era campeón de Europa. Una historia imposible, pero entonces tomó una decisión que nadie esperaba. Dejó el Manchester United y fichó por el máximo rival, el Manchester City. Los aficionados del United se sintieron traicionados, la rivalidad explotó, pero Tevez no se escondió. Como siempre, fue de frente y volvió a triunfar. Ganó otra Premier League y se convirtió en capitán. Y fue uno de los líderes del nuevo Manchester City, que comenzaba a dominar Inglaterra. Después llegó Italia, la histórica Juventus. Ellos creían que estaba en el final de su carrera. Otra vez se equivocaron. Volvió a ganar, volvió a marcar, volvió a ser figura. Porque Tevez tenía algo que no se compra: carácter. A pesar de la fama, a pesar del dinero, a pesar de Europa, su corazón seguía estando en un lugar: Boca Juniors. Y regresó, porque algunos jugadores juegan para ganar dinero, pero otros juegan por amor. Y Carlos siempre sintió que Boca era su casa. Mientras triunfaba en clubes, también brillaba con Argentina. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Terminó como máximo goleador del torneo y ayudó a darle a Argentina uno de sus mayores éxitos internacionales. También disputó mundiales y Copas América, siempre dejando todo en la cancha, siempre luchando hasta el último minuto. Lo que hace especial a Tevez no son solo los títulos, son sus cicatrices, su historia, su origen. Porque nunca intentó ocultar de dónde venía, nunca fingió ser alguien diferente. Cuando el mundo lo veía como una estrella, él seguía recordando al niño de Fuerte Apache, el niño que corría detrás de una pelota para escapar de la realidad. Tal vez por eso millones de personas se identifican con Carlos Tevez, porque representa algo más grande que el fútbol. Representa la posibilidad de cambiar tu destino. Demuestra que no importa de dónde naciste, no importa cuántas veces la vida te golpee, no importa cuántas cicatrices lleves encima, siempre existe una oportunidad para escribir una historia diferente. Mientras muchos niños crecían rodeados de comodidades, Carlos Tevez creció rodeado de peligros. Mientras otros soñaban con ser futbolistas, él soñaba con sobrevivir. Y aún así, llegó a la cima. Por eso, cuando alguien dice que los sueños son imposibles, la historia de Carlos Tevez responde con fuerza. Porque un niño marcado por las cicatrices, criado en Fuerte Apache, rodeado por la pobreza y la violencia, terminó levantando trofeos en los estadios más grandes del planeta y demostró que a veces los héroes más grandes nacen en los lugares donde nadie espera encontrarlos. Ese niño se llamaba Carlos Tevez, el Apache.